¿Cómo están? En honor al tiempo, yo creo que ya tenemos que dar inicio a nuestro webinar. La Cámara de Comercio e Industria Colombo-Chilena e Inmune les damos la bienvenida. El día de hoy, mi nombre es Josefina Lira, voy a estar moderando la conversación, recibiendo las preguntas. Ustedes, como sabrán, nosotros en Inmune nos dedicamos a la gestión y disminución del ausentismo laboral para disminuir costos, aumentar productividad y generar espacios de trabajo sanos. Por eso, el día de hoy quisimos hacer una charla acerca de la triada de la continuidad operacional en tiempos de crisis, tecnología, procesos y personas. Para esta jornada vamos a contar con la participación especial de David Rojas Peralta. Él es nuestro Country Manager de Alto Colombia, ingeniero de sistemas, con Executive MBA de la Temple University of Philadelphia. Y María José Bosch, quien es la directora del Centro de Trabajo y Familia del ESE Business School Chile, con PhD en General Management y Master of Research in Management del IS Business School de la Universidad de Navarra. Le agradecemos, por favor, a todos los asistentes que apaguen sus cámaras, que apaguen sus micrófonos, y vamos a estar recibiendo todas las preguntas a través del chat. Yo las iré unificando y las contestaremos al finalizar la exposición. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Para mí es un honor y un placer estar aquí compartiendo con ustedes este breve espacio que tenemos para hablar sobre continuidad operacional. Espero que todos estén muy bien de salud, sus familias, en estos momentos pues, de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Agradezco el interés que han mostrado por asistir a la charla y bueno, espero que sea bastante fructífera para todos. Para iniciar, quiero comentarles un poco. El objetivo de esta presentación es poderles brindar una serie de recomendaciones que pueden ser muy relevantes para cualquier tipo de negocio o industria en estos momentos de pandemia y que estamos viviendo en esta crisis, con el fin de mejorar la resiliencia y los programas de continuidad operacional, no solo de cara a esta pandemia, sino también de cara a futuras crisis que muy seguramente vamos a seguir viviendo. Aún cuando vamos a conversar sobre esta continuidad operacional y los tres pilares fundamentales que en ella hablamos aquí de esta triple restricción o esta triada, que ya la vamos a comentar, no vamos a entrar pues a explicar y a detallar realmente cómo se construye todo un plan de continuidad de negocios, un plan de continuidad operacional o todos estos elementos básicos del mismo, digamos en estos 20 minutos que tengo yo de charla inicial para después darle la palabra a la doctora Bosch. Entonces, comenzamos. Básicamente, quiero darles un breve resumen inicial. Voy a tomarme unos breves minutos para tocar a nivel general unos conceptos y generalidades que creo que pueden ser bastante relevantes para esta exposición. Entonces, lo primero es, existen múltiples definiciones de qué es un riesgo de negocio. Se pueden encontrar muchas, sin embargo, yo creo que esta que planteo aquí resume bastante y es bastante acertada, que es la amenaza de que un evento o acción pueda afectar adversamente la habilidad de una organización para lograr sus objetivos de negocio y la ejecución de sus estrategias con éxito. Entonces, este riesgo de negocio que estamos viendo en este momento, que era un riesgo de pandemia, realmente se convirtió ya en un incidente porque se materializó el riesgo. Y a partir de eso, todas las empresas, organizaciones, economías, familias, etcétera, empiezan a activar ciertas acciones para hacer frente a este riesgo ya materializado, que en este caso llamamos un incidente. Entonces, en continuidad operacional o en temas de continuidad, hay unos conceptos también importantes aquí, y es el primero, todo lo llamado que es el BCP, o el Business Continuity Planning, o Plan de Continuidad de Negocio, que es un plan que al final lo que busca es permitir la continuidad y recuperación de los procesos críticos de un negocio requeridos para mantener un nivel aceptable de sus operaciones y entrega de servicio a los clientes ante una falla o un siniestro, parcial, total, etcétera. Entonces, digamos que esto se enfoca mucho en cómo enfrentar, digamos que incidentes que generan una afectación sobre la disponibilidad del servicio, la disponibilidad de la entrega de mi producto, de mi servicio como empresa. Aquí estos riesgos de ejemplo son temas como terrorismo, pandemia, que es el que estamos viviendo hoy en día, terremotos, una sonada, digamos en el tema de Chile, han vivido varios terremotos en los últimos años. Entonces creo que tienen experiencia sobre esto. Está también otro concepto que es el DRP o el Disaster Recovery Plan, el plan de recuperación de desastres, que lo que busca es cómo recupero o mantengo la infraestructura crítica de tecnología
después de una ocurrencia de un siniestro, un desastre o la materialización nuevamente de un riesgo de negocio. En este caso afecta no solo la disponibilidad de un sistema, sino muchas veces también la integridad de la data o de los datos que se están trabajando. Entonces, riesgos están la pérdida de sistemas críticos, la caída de un canal de Internet, la corrupción de la base de datos, etcétera. Y hay algo que enmarca o engloba mucho más todo este tema de continuidad operacional, que es el BCM o el Business Continuity Management, que ya es todo un programa de gestión de continuidad de negocio, en donde ya residen temas asociados no solamente ya a las políticas y a las estrategias de continuidad, sino ya son todos los lineamientos, las definiciones de negocio, la cultura organizacional, las personas que están involucradas para poder tener realmente una respuesta efectiva que salvaguarde estos intereses de los diferentes stakeholders de una organización, la reputación de la empresa, la marca, las actividades que crean valor a los clientes. ¿Vale? Ahora, antes del coronavirus y la pandemia, definitivamente los temas asociados a planear la continuidad de negocio, pues estaba muy asociado a grandes empresas o empresas reguladas por algún tipo de tercero, un ente regulador gubernamental o casa matriz o alguna cosa. Sin embargo, en su gran mayoría, muchas no lo hacían, o si lo hacían, realmente nunca probaban su plan de continuidad, o si lo probaban o hacían el plan de continuidad, lo hacían por salir del paso. O en algún momento les falló al momento de probarlo precisamente por esa forma de hacerlo que no le veían como tal un claro interés. Ahora, todo esto venía auspiciado por mitos comunes en los que el ser humano normalmente por naturaleza tiende a ser muy optimista y siempre piensa como, pues a mí nunca me ha pasado nada, o por qué me habría de suceder a mí. Eso normalmente le pasa a las grandes empresas o le pasa a otro tipo de personas, o normalmente siempre hemos sido capaces de superar los obstáculos que se nos han enfrentado, tengo pólizas de seguros, estoy asegurado, en fin. Digamos que la resiliencia que se busca con este tipo de iniciativas es precisamente estar preparado para eventos disruptivos o de alto impacto y cómo los puedo enfrentar de manera rápida y eficaz. Es decir, pensar que de uno u otro modo esto me va a afectar a mí y lo que debo preparar es cómo voy a responder a este incidente y cómo me voy a volver a levantar. O sea, en temas de continuidad operacional, y ya lo vemos ahorita con este tema de pandemia, es una pandemia que es mundial, afecta a todo tipo de empresa, a todo tipo de industria, de una u otra manera tiene algún impacto. Y al final es entender que sí o sí me va a tocar a mí. Entonces, ¿cómo logro ser yo realmente bastante resistente y cómo logro levantarme lo más rápido posible para volver a prestar el servicio que estoy esperando? Ahora, definitivamente tenemos una nueva normalidad y este tema del coronavirus y la pandemia que estamos viviendo no es un tema que, como lo veíamos de pronto en febrero o en marzo, con ese optimismo que las personas normalmente veníamos teniendo, pensábamos que en junio, julio ya íbamos a estar nuevamente en los temas normales, etcétera. Sin embargo, nos damos cuenta que estamos realmente en una nueva normalidad que va mucho más allá, que va a alargarse por lo menos durante un año, año y medio, casi 2 años, mientras aparecen las vacunas, etcétera. Entonces, una vez controlado este brote del COVID-19, las empresas seguramente van a querer revisar y renovar esos planes de continuidad de negocio, de continuidad operacional, van a querer evaluar cómo funcionan esos BCPs existentes. Si hay deficiencias, las empresas deberán identificar las causas de fondo, ya sea la puntualidad en la acción, la falta de infraestructura crítica de tecnología, la escasez de mano de obra o los problemas del entorno externo. Entonces, aquí las empresas van a querer considerar la posibilidad de establecer nuevas directrices internas basadas en lecciones aprendidas. Digamos que esto ha sido algo que nunca habíamos vivido, todos estamos aprendiendo sobre la marcha y estos planes de contingencia, pues digamos que vamos a querer empezar a cambiarlos y a mirar cómo los vamos a mejorar para realmente crear una resistencia y una mejor resiliencia para responder mejor a estas futuras crisis venideras muy seguramente en los siguientes años. Ahora, esta pandemia definitivamente nos trae esta nueva normalidad y definitivamente sí supone una amenaza bastante fuerte, tanto para personas, empresas, economías alrededor de todo el mundo. Y definitivamente los líderes competentes deben enfocarse, lo primero es en proteger a su gente, es el principal activo de cualquier organización y es el que en este momento se está viendo más afectado con la pandemia. Al final es algo que afecta a las personas y la disponibilidad de contar con el recurso humano y mis colaboradores. Pero también enfocarse en cómo no solamente protegen a su gente, sino dan servicio a sus clientes y estabilizan la continuidad de este negocio. Entonces, en continuidad operacional existe lo que llamamos la triple restricción, es más como para explicar
que el movimiento o cambio de cualquiera de estos tres elementos, que son procesos, personas y tecnología, impacta a los demás. Si uno de ellos se inclina, los otros dos deben empezar a responder para mantener este balance. No importa cómo lo llame o cómo se visualice, la clave es mantener el balance de estos elementos. Entonces, cualquiera que sea el negocio, sus operaciones siempre dependen de tres recursos o tres elementos, que son personas, procesos y tecnología. Ahora, si bien estos tres recursos son fundamentales, el COVID-19 ha cambiado el enfoque de la confianza que tenemos en cada uno de estos segmentos. Debido al distanciamiento social, las personas ahora están trabajando, no sé, a 2 metros de distancia en el mismo lugar o de forma remota. Dependen en gran medida de la tecnología para facilitar la comunicación y el trabajo y la interacción de la fuerza laboral. Y los procesos definitivamente se están estandarizando para permitir que las organizaciones compartan el trabajo entre los recursos. Voy a hablar aquí, entonces ya es como para comentarles ciertas recomendaciones en cada uno de estos aspectos o elementos claves de esta triple restricción que una compañía de cualquier industria, claro, habrán cosas que apliquen a una u otra, pero digamos que son recomendaciones de lecciones aprendidas que hemos visto en estos 4 meses de pandemia y dentro de nuestra experiencia en temas de continuidad operacional, que garantizarán o por lo menos les ayudarán a tener una mejor resiliencia en este tema. Entonces, a nivel de procesos, lo primero es que identificar estos procesos críticos de negocio, o sea, entender qué necesito yo dentro de mis procesos de negocio para poder dar servicio y entregar valor a mis clientes. Entonces, temas como, no sé, asociados a cadena de suministro, la entrega del producto o servicio, temas asociados a tecnología, pero asimismo, la pandemia también nos hizo pensar en algo, era que muchas veces los procesos internos no se volvían tan críticos a la luz de un plan de continuidad, y porque realmente la probabilidad de que una pandemia se diera pues era bastante remota y bastante baja, pero ahora que la estamos viviendo, estos procesos críticos como un tema de asistencia sanitaria a mis colaboradores, el garantizar que la nómina se está entregando de manera continua, digamos que cobran mucha vigencia y es importante establecer estas prioridades. Entonces, eso por un lado. Lo otro es la digitalización de procesos. Entonces, es increíble, pero aún hoy en pleno 2020, algunos procesos, aún siendo simples, siguen requiriendo la interacción o el manejo humano. Digamos, ejemplos como esto lo veo en el visto bueno, que normalmente un documento físico, un contrato, una orden de compra muchas veces tiene que tener, hasta una factura. Así que el uso de herramientas para la gestión de workflows ayudan a reducir esta manipulación y presencia física. Aquí la recomendación es definitivamente analizar y determinar cuáles procesos y actividades de las operaciones diarias se apoyan fuertemente aún en estos temas manuales y con presencia física, y sobre esta base entender cuáles pueden llegar a ser digitalizados y eliminar un poco la dependencia de las personas, más por lo que vemos en esto que estamos viviendo. Aquí hay herramientas asociadas como Monday o Trello, etcétera, que ayudan precisamente a tener temas de tecnología. Y fíjense que al final, cualquier digitalización o automatización que ya vamos a hablar, al final usan elementos de los otros dos, de los otros dos elementos de la triple restricción. Es decir, van a haber plataformas tecnológicas y normalmente personas que también ayudan a este tema. Entonces, a nivel de automatización de procesos y de tareas, digamos que digitalizar los procesos y sus actividades relacionadas es una cosa, pero realmente para reducir la verdadera dependencia con la interacción humana, pues es otra. Y después de haber digitalizado procesos, se puede considerar la automatización de ciertas actividades. Habrán cosas que indudablemente no se podrán automatizar, pero hay otras que sí. Un buen ejemplo es, por ejemplo, el procesamiento de altos volúmenes de transacciones repetitivas. Cuando una pandemia realmente impacta la disponibilidad de los trabajadores por temas de salud, la automatización de los procesos realmente salvaguardan esta continuidad de los procesos de negocio. Y casi, digamos que uno podría hablar que la operación normal de tecnología es de la que más fácil se podría automatizar. Pensemos desde la visión de, no sé, algo que impacta la disponibilidad del negocio y son, no sé, ataques de denegación de servicio, un intento de intrusión sobre un sistema, sobre una base de datos, cuando la plataforma o el control de seguridad identifica que está sucediendo un acceso de intrusión, podría tomar acciones automáticas y evitar que un analista de tecnología que está revisando en el centro de monitoreo lo que está sucediendo, tome una acción inmediata y bloquee el puerto. Lo mismo en este caso pasa, por ejemplo, una actividad muy manual
que puede ser el tema asociado a estar validando antecedentes de las personas para múltiples contrataciones en empresas que tienen muchas personas. El hacer esto manualmente en los diferentes portales, pues existen plataformas que automatizan este tipo de procesos y lo sacan mucho más rápido y generan eficiencias también en las organizaciones. Entonces, digamos que plataformas y soluciones sobre esto están temas en Amazon Web Services. Tenemos también plataformas como Alliance y Checks en alto que también ayudan a esta automatización de estos procesos y estas tareas. Ahora, a nivel de tecnología, ya viéndolo desde la visión netamente de tecnología, lo primero es definitivamente migrar a la nube. O sea, y de forma agresiva, creo que hoy en día es fundamental estar en la nube. Los servicios e infraestructura basados en la nube tienen ventajas obvias y una pandemia como el COVID-19 los hace aún más relevantes. Realmente proporcionan la comodidad y flexibilidad de acceder a servicios desde cualquier lugar, en cualquier momento, desde prácticamente cualquier dispositivo. Entonces hay una gran elasticidad para obtener soluciones con un escalamiento basado en las necesidades y en el largo plazo las soluciones basadas en la nube son fundamentales para que las organizaciones pues logren un mejor time to market, apoyen soluciones autoservicio para el negocio, proporcionan ambientes de tecnología también para la experimentación y la innovación. El tener, digamos, este tipo de servicios, muchas veces cuando una plataforma está en una nube que permite esta escalabilidad y todo, por ejemplo, en contenedores, cuando empieza a existir una gran cantidad de hits en el sitio o en la aplicación web o por múltiples transacciones por X o Y motivo, la nube permite normalmente escalar de forma automática y poner más servidores, más capacidad de procesamiento para que no exista una indisponibilidad de esto. Y aquí pongo un adagio popular que es el tema de zapatero a tu zapato, que es básicamente pues estas empresas que tienen normalmente nubes privadas o infraestructura en cloud, pues normalmente gastan millones de dólares en temas de seguridad, en asegurar la disponibilidad, temas de compliance, integridad, que al final son expertos en esto y que es mejor dejarlo en manos de expertos, como en este caso, por ejemplo, Google Cloud, Amazon Web Services, la nube de Microsoft, etc. Adicionalmente, entonces tenemos también el tema de servicios de videoconferencia y chat. Entonces, aquí definitivamente creo que esto cobró mucha más vigencia con la pandemia y es cualquier tipo de presentación, y lo estamos viviendo hoy con esta, pero cualquier tipo de presentación, entrenamiento, trainings, talleres de trabajo, reuniones, sesiones de negociación con clientes, etcétera, pueden ser totalmente logrables a través de videoconferencias. Especialmente en tiempos de cuarentena, donde la gente tiene que estar aislada en algún sitio, la videoconferencia de verdad permite que se continúen con estas actividades de negocio que requieren esta interacción humana y adicionalmente bajan costos en las empresas con temas asociados a viajes que muchas veces no son tan necesarios. Tenemos plataformas de colaboración online y esto es cuando el equipo necesita trabajar desde la casa o los clientes no permiten visitas, que es lo que nos va a pasar durante los próximos 6 meses, 12 meses, o sea, por más de que se acabe de pronto la pandemia, pero mientras no exista una vacuna, etcétera, lo más seguro es que las empresas limiten el tiempo o las visitas de clientes o las reuniones físicas y presenciales. Pues definitivamente cuando un equipo necesita trabajar desde casa o de forma remota, trabajar en una tarea conjunta puede llegar a ser complejo. Y aquí, digamos que también se dificulta mantener un control de versiones sobre los documentos, así que este tipo de plataformas normalmente permiten que la fuerza laboral y los clientes se mantengan enganchados o conectados en sus tareas sin necesidad de trabajar en un mismo espacio físico. Además, hoy el costo de conexiones a Internet realmente ha bajado y pues las plataformas son muchísimo más intuitivas, estas plataformas de colaboración. En términos de acceso remoto, también el proporcionar acceso remoto a redes y aplicaciones y a los datos de la empresa va a ser fundamental para la fuerza laboral, poder seguir trabajando en ubicaciones fuera de la oficina. Aquí es fundamental el uso de conexiones seguras como una VPN que esté disponible para cualquier empleado. Las aplicaciones y la data debería estar definitivamente centralizada en la nube y almacenada en un solo lugar en vez de equipos locales, precisamente para evitar ciertos riesgos de pérdidas de datos, etc. Y el tema de intercambio de archivos, las plataformas de intercambio de archivos, algunas empresas en sus políticas, por ejemplo, prohíben el compartir archivos, no sé, sensibles, a menudo por email, data sensible o archivos muy grandes, y puede ser por limitaciones técnicas como por gestión de riesgos de seguridad y privacidad. Entonces, estas plataformas normalmente proporcionan este acceso independiente de la ubicación y almacenan la data también de forma segura. Entonces aquí pues hay múltiples plataformas, lo que hablaba de colaboración virtual está, no sé, Slack, Google Teams, G Suite,
En acceso remoto pues están las de Cisco o de Fortinet, FortiGate, etc. Entonces hay múltiples plataformas. Y ahora, a nivel de personas, ya desde la óptica de personas, lo más importante y lo primero es tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad y el bienestar de los colaboradores. Entonces, digamos que aquí es permitir que los empleados puedan trabajar y conectarse con compañeros de forma segura desde distintos lugares. Fíjense que aquí al final está muy alineado con las tecnologías que veníamos hablando antes. El saber y limitar el número de personas que tienen que trabajar juntas en un mismo espacio, seguir esas reglamentaciones locales. Entendemos que hay ciertas actividades que definitivamente hay que hacerlas en sitio, entonces es continuar con esto. Pero también lo más importante es poder utilizar ciertas plataformas, utilizar checklists para el cumplimiento de protocolos de higiene y de seguridad para lograr una apertura, una operación confiable de la empresa, ya sea una bodega, una planta de producción, una tienda, un piso en tienda, etcétera, para poder tener este tipo de auditorías y visibilidad del cumplimiento de que estamos haciendo las cosas bien, estamos cumpliendo con lo que nos exigen los reguladores y con las diferentes recomendaciones de salud, ¿sí? En este caso, digamos que todo el tema asociado al estado de los colaboradores y confirmar el estado de salud de cada uno de ellos es fundamental, poder comprobar esa disponibilidad y el bienestar de cada uno de mis empleados con herramientas tecnológicas como encuestas vía app, vía web, etcétera, que son rápidas y que se pueden completar desde cualquier dispositivo. Y esto ayuda a que la persona, no sé, si el colaborador vive o ha estado en contacto con alguien que está a la espera de un resultado de COVID-19 o que ya recibió la confirmación, lo pueda hacer y pueda determinar y decir, estoy en este momento en esto. Si ha tenido alguno de los síntomas reconocidos o si vive en zonas decretadas en cuarentenas, entre otros. Entonces, plataformas como la de alto de inmune, precisamente para poder tener este control y esta visibilidad de lo que está sucediendo, los ayuda precisamente a tomar decisiones muy rápidas a nivel de negocio. Y está el módulo al final de seguimiento a casos, el tener realmente qué está sucediendo cuando ya hay un caso confirmado y es poder empezar a identificar, listo, cómo prevengo posibles contagios, el estatus general de la empresa, esa visibilidad global, el cómo prevengo complicaciones de trabajadores con riesgo, poder llevar esa trazabilidad de síntomas y de la enfermedad y recomendar acciones, minimizar riesgos, etcétera. Digamos que esto es fundamental en estos momentos en los que indudablemente el virus va a seguir con nosotros durante mucho, mucho tiempo. Entonces, definitivamente convivir con esta nueva normalidad nos obliga a empezar a tener este tipo de controles y este tipo de herramientas y plataformas para poder garantizar una mejor operación. Otros de los temas, definitivamente, pues las medidas cautelares, las medidas, hacer cumplir estas medidas de los entes reguladores, es educar a estos trabajadores en los protocolos de detección, contención y contaminación, todo lo que son políticas flexibles pues a licencias o incapacidades médicas por temas de enfermedad, la pérdida de productividad por la ausencia de personas debido a incapacidades médicas normalmente podría ser significativamente costoso, pero puede ser significativamente a la vez menos costoso que cerrar un sitio de una oficina o una bodega o una planta de producción o un data center debido a que todo el personal está enfermo. Entonces es mejor saber que ciertas personas seguramente se van a enfermar y es mejor tomar esas medidas de prevención y esas medidas cautelares. Ahora, frente al ausentismo y el plan de ausentismo, definitivamente el ausentismo va a aumentar a medida que se refuerzan estos protocolos de chequeo y las personas que tienen síntomas están en cuarentena o las que han estado expuestas se habrán autoaislado en casa. Y asimismo digamos que habrá que tomar ciertas decisiones. Sin embargo, hay que tener claro el mal uso que también le pueden dar las personas a estas incapacidades médicas o en estos tiempos de pandemia. Entonces es importante tener una visibilidad completa en este tema para ver en qué momento se empieza a incrementar y empiezo a tener unas tasas que ya no son normales de ausencia en la empresa y las monitoreando para actuar en caso de que empiecen a subir y poder tener alternativas pues para garantizar esta continuidad operacional. Temas asociados, por ejemplo, a explorar soluciones alternativas en el cuidado infantil y de ancianos, porque el tema es que esta pandemia al final trae, y creo que lo va a hablar ahorita más adelante la doctora Bosch en su presentación, pero es asociado a precisamente cómo los temas personales empiezan a involucrarse en los temas del trabajo. Entonces, poder revisar las políticas de viaje, el garantizar la disponibilidad de estos recursos críticos a través de la sucesión y la fuerza laboral contingente, es decir, tener a la gente capacitada para hacer labores de otras personas en caso que otra persona esté incapacitada durante un tiempo,
es importante para garantizar esto. Y finalmente, la comunicación de las políticas, de expectativas y procedimientos de forma muy clara, muy constante. Hay personas que se sienten que la sobrecomunicación puede ser perjudicial para la moral, pero en tiempos de crisis yo creo que la sobrecomunicación es mejor que una comunicación muy limitada o medida, porque conduce normalmente como un miedo y una incertidumbre. Y finalmente, ya para terminar mi charla, quiero finalizar con estos 4 temas, que es como qué es lo que hemos aprendido en estos 4 o 5 meses de pandemia. Y es, lo primero, digamos que esta crisis actual está sometiendo a las empresas a una enorme presión en casi todas las industrias. Entonces, lo primero es establecer relaciones basadas en la empatía y en las personas. O sea, es decir, darle prioridad a las personas, establecer relaciones basadas en confianza y en transparencia, ayudarán a que podamos tomar decisiones y acciones realmente efectivas. Pensemos en lo que venía yo hablando ahorita, el checklist de la situación de COVID de cada uno de los trabajadores. Si no existe realmente una relación basada en confianza, pues necesito realmente que la gente tenga la tranquilidad de que puede decir la verdad y poner sus síntomas, sabiendo que realmente no van a haber retaliaciones sobre eso, sino al final es un tema de empatía, de transparencia y de confianza para garantizar la continuidad de la operación. En segundo, es hacer un uso ágil e innovador de estas tecnologías avanzadas. Definitivamente es empezar a implementar desde ya y facilitar este contacto de plataformas para trabajo colaborativo, trabajo virtual, que fomenten esta colaboración y el poder trabajar de forma remota. Muy alineado con el tema de adoptar prácticas y políticas para trabajar en un entorno de oficina seguro. Es decir, aquellos equipos que tienen que trabajar en una oficina, pues definitivamente ponerle los elementos de protección y de garantizar que se cumplan estas medidas, pues para evitar al máximo un impacto en la continuidad operacional por enfermedad de las personas o por algún tipo de infección, pero asimismo también estas políticas de garantizarles que puedan trabajar desde casa, la flexibilidad, los entornos. Aquí nuevamente entender que las personas al trabajar desde la casa, su vida personal, que normalmente cuando están en la oficina o en la fábrica, normalmente la dejan a un lado, aquí sí empieza a jugar un papel que es intrínseco en esta relación, entonces hay que saber compensar y balancear muy bien esto. Y finalmente, creo que algo fundamental es no perder el contacto, y es revisar esta posibilidad de poder estar haciendo videoconferencias con distintos colaboradores, mantener esa calidad del compliance, la camaradería, el saber qué está pasando con cada uno y tener esa visibilidad, creo que ayuda finalmente a esa seguridad y el bienestar en estos tiempos difíciles. Entonces, pues nada, mil gracias por escucharme, por el interés. Era una charla pues, bastante corta con unos temas pues, bastante interesantes para todos y si tienen preguntas las pueden realizar a través del chat como indicaba ahorita Josefina, las podemos responder al final. Le voy a dar la palabra también ya a la doctora Bosch para que continúe ella con su charla. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Tal como decía David, yo me voy a concentrar en la parte de personas. Voy a compartirles acá mi pantalla. Y se está presentando. Yo soy María José Bosch, soy directora del Centro de Trabajo y Familia del ESE Business School de la Universidad de los Andes en Chile. Yo sé que en Colombia tienen otra Universidad de los Andes. Acá nosotros somos cercanos a la Universidad de La Sabana, somos escuelas hermanas. Y hoy día voy a hablar de cómo las personas van a afectar y van a impactar en esta continuidad operacional. Hay algo importante que tenemos que diferenciar, y el mismo triángulo que explicaba David también se da en algo que nosotros en Conciliación, Trabajo y Familia conocemos, que por una parte, todos los que estamos, por ejemplo, acá presentes en esta charla, pertenecemos a una familia. Esta familia puede tener distintas composición y podemos ser distintos personajes en esta familia. Podemos ser padres, podemos ser hijos, podemos ser sobrinos, podemos ser hermanos, pero cada uno de nosotros pertenece a una familia. Por otra parte, nosotros los que estamos acá hoy día también pertenecemos a una organización, a una empresa. Y todas estas empresas y la familia está siempre inserta en una sociedad. Cuando este triángulo está en balance, estamos en una sociedad sana. Pero como vimos ahora con el coronavirus, esto se ha visto bastante afectado porque la integración entre trabajo y familia, la familia se hizo mucho más evidente. Nosotros los que estudiamos conciliación, trabajo y familia siempre hemos visto a la familia como evidente relacionada al trabajo, pero en este
la familia está siendo mucho más evidenciada porque tenemos una crisis en el fondo en que cómo la sociedad también nos apoya a balancear. Por ejemplo, los colegios, al estar cerrados, dificulta a muchas personas que puedan ir a trabajar de forma tranquila. También el no tener contacto social también nos afecta a lograr este balance, porque en el fondo no tenemos una red de apoyo. Entonces, este balance es súper importante. Cuando nosotros tenemos el coronavirus, se impacta en las 3 dimensiones. La empresa se ve afectada por la sociedad, tenemos una crisis económica producto del coronavirus, la familia se ve afectada dado que no tenemos un mayor balance de trabajo y familia, y por otra parte, este conjunto, este balance se ve bastante estresado. Entonces, para las empresas empieza a ser un gran desafío, porque ya no podemos negar la relación entre familia y trabajo. Por ejemplo, los cambios en la organización. La familia ya no es algo que podamos separar. En el fondo, nosotros deberíamos tener una demografía, deberíamos tener información de cuál es la composición de la familia, como si hay alguien de riesgo, si no hay alguien de riesgo, y también entender que se visibilizó y que esta conexión es más potente. También, por otro lado, podemos estar seguros que hay un adulto en el hogar para el cuidado de las personas dependientes, y acá es importante hablar de las personas dependientes no únicamente como los niños, sino que nosotros las personas dependientes son los niños, adolescentes, personas con algún tipo de discapacidad, adultos mayores que necesitan el cuidado de otra persona. La pandemia lo que hace es que esto lo exacerba, lo lleva, lo amplifica. Entonces nosotros, por una parte, los niveles de ausentismo es altamente probable que aumenten. Si no encontramos soluciones, si no encontramos formas en ayudar a lograr este balance, las personas van a encontrar mecanismos para poder hacerlo. No podemos dejar a un niño de 5 años, o de 3 años, o de 2 años, o menor de 12 solo en la casa. Entonces vamos a encontrar o una licencia médica que nos apoye, que no, en el fondo, una licencia médica falsa, o un ausentismo no justificado, para lograr combinar. Entonces, desde la organización es bastante importante que nos preparemos para este nuevo funcionamiento. También, por otra parte, ¿pueden todos volver a trabajar? Es algo que también necesitamos saber. Hay un porcentaje de personas que están teletrabajando, pero también hay un porcentaje alto que está yendo a las plantas, yendo en el fondo a la parte productiva. Pero todos pueden trabajar, todos pueden volver, y ahí hay que ver 2 dimensiones. Una, la parte de si tiene personas dependientes en su hogar que no tiene con quién dejarlas, o su composición familiar hace que es el único adulto responsable de cuidar a las personas dependientes. Y por otra parte, ahora también algo que comentó David es la parte de salud. ¿Cuál es el catastro? ¿Cuál es en el fondo el censo que tenemos en nuestras organizaciones para saber si las personas son de grupo de riesgo, si hay personas en su entorno que son grupo de riesgo? Es por eso que la información dentro de la organización se vuelve mucho más relevante, y ahí la tecnología también nos ayuda. Nosotros ayuda muchísimo que dentro de las organizaciones tengamos información más fluida. Por ejemplo, a nivel organizacional funciona por 2 lados. Uno, ¿cómo te voy a medir? Dado que muchas veces ahora no vas a estar presente, no vas a estar en el mismo lugar de trabajo, ¿cuáles van a ser los parámetros con los que voy a medirte y con los que voy a medir productividad o tu cumplimiento del trabajo? Antes, nosotros muchas personas se medían principalmente por presentismo. ¿Qué es eso? En el fondo te medía porque llegabas a la empresa. Si hacías o no hacías tu trabajo, no lo medía tanto, no tenía tantos indicadores, pero sí llegó, y por eso muchas personas marcan tarjeta, etc. En cambio ahora, el hecho de que un porcentaje esté fuera de la oficina, otro porcentaje esté dentro, pero estemos en horarios distintos y diversos, es súper importante tener los objetivos claros, y también cómo te voy a evaluar. ¿Cómo voy a evaluar que estás haciendo tu trabajo? ¿Cómo te voy a dar la información? ¿Cómo voy a funcionar? Y por otra parte, también la formación de equipos. En esta pandemia, algo que se ha habilitado muchísimo es que hay equipos que quedan fuera, hay personas que quedan no claramente o que no pertenecen claramente a un equipo. ¿Cuál es mi estructura? ¿Cómo voy a hacer? Y en eso también hay una parte de información súper relevante que estemos actualizados, y ahí las herramientas como o Teams, etcétera, ayudan a tener claro en el fondo que no se me quede ningún nodo fuera. Y por otro lado, a nivel personal, la información se vuelve súper relevante, por ejemplo, en distintas dimensiones. Hay una dimensión para las personas que es si son segmentadoras o si son integradoras. ¿Qué significa esto? Si las personas son segmentadoras, es que les gusta separar su vida familiar de su vida personal, y estas son preferencias de personalidad. Y por otra, están los integradores, que no necesitan tanta división entre el mundo laboral y el mundo familiar, los pueden mezclar. Por lo tanto, hay políticas que van a funcionar más para los segmentadores y otras que van a funcionar mejor para los integradores. Por ejemplo, el teletrabajo y el trabajo a distancia a los integradores no los invade tanto, mientras que los segmentadores son los primeros que quieren volver.
Esta información, que es fácil de recolectar con encuestas muy cortas, o con test de personalidad muy básicos, en el fondo, que se pueden también hacer por plataforma, nos da información de quiénes van a estar más, en esta formación de equipo, por ejemplo, a la hora de volver a traer personas a la empresa, quiénes van a funcionar mejor desde sus casas, quiénes van a funcionar mejor desde la empresa. Pero también, en el fondo, para ver esa rotación, quiénes van a ser más productivos, pero para eso también tengo que ver cómo los voy a medir, cómo los voy a evaluar, cuáles van a ser mis equipos. También otra información a nivel personal súper relevante es con quién, cuál es su grupo familiar. Y dentro de esa información de con quién viven, quiénes los forman, quiénes conforman esta familia. Porque necesito saber si hay grupos de riesgo, si hay personas dependientes, etcétera, porque van a impactar mi productividad. Antes podía separar estas dos dimensiones, pero ahora necesariamente se ven impactadas para poder seguir funcionando. Y también hay otra cosa importante en todo esto, que en este llevamos bastantes meses encerrados, por lo menos en Chile vamos para el 5º mes encerrado. Entonces, esto ha sido un nivel de estrés constante, lo cual nos tiene a todos alterados, lo cual los conflictos se desatan mucho más rápido. Y también, por otra parte, nosotros partimos todos trabajando, teletrabajando como si esto fuera una carrera de 100 metros, y está siendo mucho más parecido a una maratón. Por lo cual también mis licencias por agotamiento, por estrés, por fatiga, por lo que se conoce en trabajo y familia, que en el fondo me fundo, van a aumentar. Entonces también yo tengo que regular el cómo en el fondo puedo mantener este trabajo a lo largo del tiempo. También medir, por ejemplo, es útil en los niveles de estrés que estoy teniendo y cómo en el fondo ayudar también a las personas de nuestra organización a manejar esta incertidumbre, a manejar este nivel de estrés para poder tener continuidad operacional. ¿Quién influye más en todo esto? Nosotros podemos tener muchos sistemas, podemos tener muchas plataformas, podemos tener muchas encuestas. Eso todo apoya, pero el que más influye acá es el líder. El líder es el fundamental, que en el fondo tiene que mantener la comunicación, la cercanía con sus colaboradores y también, como decían antes, en el fondo la comunicación tiene que ser bastante fluida. Acá conviene mucho más que el líder sobrecomunique que la comunicación falte, y tiene un rol fundamental en esto. También, para poder pensar en esta forma, yo sé que todos nos hemos visto súper influidos, afectados por esta pandemia, pero también hay una forma en que en trabajo y familia se analiza para poder pensar las cosas de forma diferente. Planteamiento que lo hace la Universidad de Harvard, que dice, primero, para trabajar y para poder fijar todo lo que yo les he dicho antes, en el fondo el fijar los objetivos, el fijar cómo te voy a medir, el preocuparme de las personas, el preocuparse de la personalidad, el tener información, el poder trabajar con el líder, lo primero es fijar realmente lo que es importante. Importante para la persona y importante para el negocio. A ver, ¿cuándo yo requiero realmente que tú estés? ¿Cuáles son los procesos que realmente son críticos? ¿Cuáles son donde yo agrego valor? Y para ti, ¿qué cosas son importantes? Por ejemplo, eres un millennial, eres un padre de familia, tienes personas al cuidado de personas mayores. ¿Qué es lo importante para ti? Y de ahí, ver a la persona en el fondo como un todo. ¿Qué se refiere a esto? En el fondo, que yo vea a la persona con sus capacidades, que también un padre de familia desarrolla muchísimas competencias de liderazgo, de negociación, de comunicación. Una persona que es un millennial, por ejemplo, tiene muchas competencias de comunicación y tiene nuevas tecnologías. Y en el fondo, cuando yo veo con su familia, con su realidad personal y laboral, esa es la forma en que hacíamos las cosas. Y el coronavirus lo que ha traído, y lo que va a venir después del coronavirus, es realmente pensar en cómo puedo mantener esto constante. Porque si somos estos, en el fondo, esto no es que ahora vayan a abrir las puertas y en el fondo que nos vayan a eliminar las cuarentenas y el mundo vaya a volver a ser como era antes. Tenemos un problema del miedo a la hora de volver a los lugares públicos, tenemos un problema también de que no sabemos cuándo van a haber rebrotes. Entonces, también hacer esto de forma continua, de realmente buscar una continuidad operacional a lo largo del tiempo, es realmente relevante y tenemos que repensar en cómo hacíamos las cosas, y para eso yo les presento este pequeño modelo que sirve en el fondo de checklist. A ver, ¿qué es lo que realmente importa en este rol? ¿Cuáles son las personas que lo cumplen? ¿Cómo puedo repensar para que realmente logremos tanto tener una continuidad
continuidad operacional del negocio, pero que nos hagamos estar a cargo también de las personas, de su contexto, porque ese contexto en este minuto va a afectar muchísimo más al negocio, dado que si no logro resolver mis necesidades de cuidado familiar, voy a impactar el si puedo llegar o no a trabajar, ya sea yendo a una planta, ya sea teletrabajando o ya sea trabajando a distancia. ¿Cómo nos pueden ayudar? Y acá me importa muchísimo también pedirles ayuda. Nosotros como Centro de Investigación estamos constantemente midiendo todas estas prácticas. A los que les interese tener más información de cómo enfrentar, por ejemplo, ayuda en lo que es emociones, en lo que es teletrabajo, en buenas prácticas de liderazgo, de desconexión digital, etcétera, nosotros tenemos una página web donde tenemos muchísima información pública para todos. Y constantemente estamos haciendo mediciones para poder a todos ustedes a través de las publicaciones o a través de webinars, donde puedan implementar mejores prácticas. La página de nosotros es www.es.cl, que es Estudio Superior de la Empresa, /CTF, Centro de Trabajo y Familia, y si ustedes se van a estudios en curso, siempre estamos haciendo estudios en curso. Y al lado de esta publicación, y pueden bajar absolutamente toda la información que ustedes quieran, hay muchísima, estamos constantemente publicando cosas con el fin de poder ayudarlos a todos ustedes. Y eso es lo que les y dejo tiempo porque sé que muchos de ustedes pueden tener preguntas y creo que es más importante también, además de lo que teníamos que contarles nosotros, es poder que ustedes puedan hacer preguntas ahora. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, María José, David. En verdad, demasiado interesante todo lo que nos están contando. Acá tengo una primera pregunta que va para David. ¿Cómo se puede integrar a los colaboradores de manera participativa en el desarrollo de este plan de continuidad? Vale, muchas gracias. Qué buena pregunta. Hay un tema importante, hay dos partes en el desarrollo de un plan de continuidad. Entonces, esta primera es el desarrollar y construirlo. Hay una segunda que ya es probarlo y mantenerlo. Entonces, durante esta primera etapa, que es el desarrollo y la construcción, normalmente uno involucra a aquellos líderes o las personas que más conocen de los procesos críticos del negocio, que ya estableciste como procesos críticos que te van a ayudar en la definición del análisis de impacto del negocio, es decir, entender qué sucede si el proceso se cae, cómo me impacta a nivel financiero, reputacional, ventas, etcétera, etcétera. Y empezar a definir las estrategias de continuidad. Dentro de esta definición de las estrategias, aquí es donde se empieza a ver cuál va a ser el plan de contingencia y quiénes adicional van a tener que participar para que la gente, digamos, ayuden a que el plan sea exitoso. Entonces, en este punto, empieza a haber sesiones de sensibilización y capacitación del mismo. Entonces, es empezar a involucrar a la gente en que todos pueden aportar ideas, participar en el desarrollo de estas iniciativas, pero donde más los vamos a involucrar y les generamos ese interés, ese claro interés, es en las pruebas. Al momento de probarlo y es empezar a generar escenarios como cuando uno, tal cual, no sé, vamos a probar que efectivamente tenemos tantas personas incapacitadas y supongamos que no lo vamos a hacer en momento pues, de pandemia porque ahorita ya estamos en contingencia, pero digamos que cuando volvamos a una normalidad, es empezar a probar con todos y inculcarles que, digamos, que cada uno es una pieza, un eje fundamental dentro de la continuidad operacional de la organización. Entonces yo creo que es importante estarles sensibilizando y contándoles sobre la importancia de este tipo de iniciativas de continuidad operacional para que todos sientan que están aportando un granito de arena. Súper. Muchas gracias. María José Cotes. ¿Qué canales de comunicación serían las mejores en este tipo de circunstancias? ¿Cómo llegar al trabajador? Ya, de hecho es súper interesante y me encantó esa pregunta. A nivel de canales de comunicación, fijar las expectativas de la comunicación y de hecho tiene que diferenciarse lo que es importante de lo que es urgente, de lo que es... Entonces, también reconocer que hay distintos canales de comunicación. Por ejemplo, nosotros tenemos que fijar las expectativas, si ahora en trabajo a distancia, las personas que están, algunas en las plantas y otras trabajando en su casa, si yo te mando un mail, por ejemplo, ¿cuándo espero que respondas? Por ejemplo, el mail podemos definir que tiene un 24 horas. Si es algo más importante, podemos tener distintos canales como todas las plataformas que mencionó David, como Teams, etc. Y hay que diferenciar también, en el fondo, como primero el canal de comunicación, la rapidez que quiero tener,
y saber que tengo que tener distintos canales para las distintas rapidez, con la distinta velocidad que necesito, y después también diferenciar dos tipos de comunicaciones, que es lo que se conoce como asincrónico y sincrónico. Lo asincrónico es en el fondo videos que yo puedo filmar, que tú en el fondo lo puedes mandar a toda la organización. Por ejemplo, lo mandas por la aplicación de la organización, por un mail, o por WhatsApp, o lo que sea. En el fondo, que es un video, que es asincrónico, donde no hay interacción. Mientras que también tenemos que diferenciar las comunicaciones que son sincrónicas, que suceden al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mantener la organización informada, puedo mandar un mail o un video, en el fondo, informativo. Pero depende si yo quiero interacción con el otro, que si quiero reciprocidad, si quiero comunicarme realmente con el otro, recibir información del otro, necesito sincrónico y de forma mucho más rápida. Y eso es importante en el fondo, en estos momentos de tanta incertidumbre, es lo que es buscar dar certidumbre en épocas de incertidumbre, y ahí la comunicación es importante en el fondo tener estos distintos canales por una parte y también tener las distintas velocidades y que el resto de la organización lo sepa. Porque todos sabemos que además muchas veces decimos ya, la información va a ser la oficial a través de un Meet, pero rápidamente aparecen todos los celulares por abajo y sabemos que la comunicación está sucediendo más rápida a través de WhatsApp. Reconocer los distintos canales, ¿ya? Entonces, también ahí preparar la rapidez y en el fondo los grupos, ya sea por Teams, por Hangout, por Skype, y etcétera, cualquier método de mensajería, también ocuparlo, porque en estos momentos nosotros necesitamos estar mucho más comunicados, dado que la comunicación de pasillo, esa relación interpersonal que hay en las organizaciones, no se están dando con la misma fluidez y tenemos que reemplazarlo. Claro, el rumor está siendo más lento el día de hoy. David, acá hay una pregunta muy interesante acerca de la inteligencia, de los temas de inteligencia artificial y Big Data, y otros que se han usado en planes de continuidad de negocio. ¿Hay ejemplos de uso de estas técnicas en estas situaciones? ¿Ocupar la inteligencia artificial en los planes de continuidad? Sin duda alguna, muy buena pregunta. Digamos que estos temas de inteligencia artificial que realmente son muy nuevos, digamos que los conceptos de continuidad operacional y de planes de continuidad sí pueden tener más de 15 años, 20 años inclusive, donde más cobraron vigencia fue a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre en el 2001, fue cuando realmente cobra mucha vigencia el tema de esta continuidad operacional. Pero hoy en día con los temas de inteligencia artificial y herramientas pues que permiten empezar a tener aprendizaje de máquina o machine learning, donde empiezan a entender los patrones de conducta, no sé, de las personas, de los procesos de una organización, etcétera, pueden empezar a tomar decisiones automáticas y digamos que mucho más autónomas sin una supervisión de una persona. Entonces, en continuidad de negocio, indudablemente, podemos tener, y se ven más desde la visión de DRP, o sea, de la continuidad desde la infraestructura de tecnología, que es donde más desarrollado está, que era, por ejemplo, el ejemplo que les daba en caso tal de que existe un ataque, un ataque de denegación de servicios sobre un servidor o sobre una plataforma, o unos intentos de acceso sobre una aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que los intentos de acceso realmente sean por algo de negocio y se sepa que es que todos los lunes a las 10 de la mañana o cada 15 días un servicio, un web service o algo así está haciendo un intento de acceso sobre una base de datos y lo hace de forma continua durante 25 minutos, el sistema aprende que esto no es un ataque, sino al contrario, es algo asociado al modelo de negocio o a tu servicio que normalmente estás dando. Pero si se empieza a salir de los patrones normales, es donde identifica mediante estos modelos de inteligencia artificial que efectivamente se está configurando algún tipo de ataque o algún tipo de incidente o riesgo que se está materializando y toma acciones de forma automática. Entonces, digamos que cada vez es más común, obviamente en grandes empresas y empresas que normalmente tienen que invertir un poco más en el presupuesto para poder tener este tipo de soluciones con inteligencia artificial. Muchas A mí me gustaría complementar algo con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial también es muy útil en la dirección de personas, en el fondo en el área de gestión de personas. Nosotros podemos ocupar la inteligencia artificial para gestionar mejor la información, dado en el nivel de evaluación de desempeño, desarrollo de competencia, de manejo
de equipos, en el fondo todo lo que es People Analytics, es bastante útil y yo creo que especialmente ahora donde necesitamos muchísima más información y donde el mundo laboral se ha complejizado bastante más y es probable que se siga complejizando, entender esas herramientas que aportan muchísimo, que facilitan la toma de decisiones al entregar muchísima información son muy útiles. Entonces, para que también lo... Ahí, María José, tú hablaste de que la empresa tenía que ser mucho más consciente del entorno familiar, social, personal de sus trabajadores, ¿cierto? Nos diste algún ejemplo como hacer test simple, hacer encuestas, acá se puede ir usando también la tecnología, pero ¿qué estrategias específicas tú podrías recomendarle a los que están presentes hoy? Como hay que ser creativos, mencionaste, pero ayudarnos a ponernos creativos y qué medidas también se pueden ir tomando para cuidar la salud mental de los trabajadores por todo este estrés que están teniendo hoy en día. Bueno, primero de todo, gracias por la pregunta. A mí algo que me gusta mucho y que he estudiado bastante es todo lo que es salud mental dentro de las organizaciones, y es algo que normalmente no nos habíamos preocupado porque pocas veces habíamos estado en tal nivel de estrés por tanto tiempo. Entonces, toda la parte de salud mental en el fondo se está disparando. Lo mismo pasa con el balance de trabajo y familia. La familia siempre estuvo, lo que pasa es que ahora como que se evidenció mucho más fuerte mental, en el fondo estamos viendo un estrés. Entonces, hay ciertas prácticas fáciles y baratas, que por ejemplo, es nosotros, la interacción, la relación interpersonal entre personas en las empresas es bastante útil, ese que nos tomamos tomando el café, que fuimos a la vendomática, que tomamos un descanso, etc. Entonces, hay muchas empresas que lo que están haciendo es, por ejemplo, son cafés virtuales, que es reemplazar de un bingo, de un karaoke, hasta un simple café, un happy hour, en el fondo, en horarios que son para distender. Esa es una. Después otra es realmente educar en lo que es el manejo de las emociones. Nosotros normalmente invertimos muchísimo en desarrollar en distintas competencias de liderazgo, de trabajo en equipo, pero también el manejo de las emociones y el ser consciente de las emociones que tenemos también se puede practicar y también se puede gestionar. Muchísimos cursos en mi fondo de ser consciente, de poder, por ejemplo, de distinguir las emociones, de reconocer las emociones que estoy sintiendo, y normalmente no invertíamos en eso porque no lo veíamos como algo urgente, era algo importante, pero no era algo urgente, y ahora realmente se está poniendo cada vez más urgente porque el aumento, por lo menos en Chile, el aumento de las licencias por estrés y por alguna enfermedad relacionada a salud mental, la verdad es que están aumentando muchísimo, en el fondo se están disparando. Entonces, invertir en educar es muy importante, la formación de todo lo que es la inteligencia emocional, pero también de reconocer mis emociones. Y por otra parte, también es importante, por lo menos si yo les pudiera dar un consejo, es gestionar también a los liderazgos. Los liderazgos están también emocionalmente muy afectados. Nosotros en el Centro de Trabajo y Familia del ESE hemos estado midiendo desde marzo el teletrabajo en estas circunstancias, en el fondo, en estos nuevos entornos. Y los líderes también están súper estresados porque por una parte no les había tocado tanto ser contención emocional de su equipo. Eran contención emocional, pero ahora están teniendo que hacerlo mucho más. Y por otro lado, ellos también están... Entonces, ayudarlos a, por ejemplo, escucha activa, al manejo de emociones, al manejo de conflictos, distinguir los conflictos del conflicto racional del conflicto emocional, de saber cuáles son los gatilladores de los conflictos emocionales, que en el fondo se puede gestionar, es bastante útil para que puedan lidiar con toda esta incertidumbre, porque insisto, nosotros estamos en un nivel muy alto de estrés por mucho tiempo, con una incertidumbre muy grande, lo cual genera mucha angustia a muchas personas. Entonces, y esto va a ser por bastante más tiempo, en el fondo ya, vamos a abrir las puertas, vamos a poder salir del confinamiento, pero vamos a tener un estrés de cuándo va a volver, si va a haber un rebrote, si no va a haber un rebrote. En Chile estamos en un ambiente político también complejo, que en el fondo genera mucha incertidumbre, vamos a poder ir a trabajar, no vamos a poder ir a trabajar, vamos a tener en el fondo algún tipo de restricción de movilidad o no. Ese fondo se ve por mucho tiempo, y ahí la gestión de toda esta parte, que es la inteligencia emocional, el desarrollo que es los conflictos también interpersonales, es súper relevante que los trabajemos. Muchas gracias. Yo creo que en función del tiempo tenemos una pregunta más que para los dos, así que sería como su broche de oro. ¿Creen que, producto de lo que estamos viviendo, las organizaciones deberán cambiar su forma de hacer gestión? ¿La forma de hacer liderazgo deberá cambiar?
es interesante ambas miradas de ustedes desde las personas y desde las estructuras organizacionales. No sé si María José quieres contar. ¿Yo primero? Ok, vale, iba a decir las damas primero. Dale, indudablemente, yo creo que la forma de hacer gestión y el mundo sí cambió y lo estamos viviendo ahorita. Digamos, llevamos 4 meses en el cual prácticamente una gran mayoría o porcentaje de las industrias y organizaciones lograron empezar a poner en práctica trabajos de forma remota, el usar estas plataformas de colaboración virtual, etcétera, que definitivamente van a seguir en práctica y digamos que esa forma de liderazgo, de poder tener esa capacidad de empezar a delegar mucho más en la gente, en confiar y enfocarse mucho más en los resultados, más que en un tema de estar cumpliendo horarios o tiempo, que era, por lo menos en Colombia, era muy común que las empresas normalmente están enfocadas al timekeeping, pues como a qué horas entras a trabajar y a qué horas sales de trabajar y prácticamente es un tema de calentar el puesto en la oficina, independiente de lo que hagas o no hagas, es porque tienes que estar en la oficina. Y yo soy muy de la línea que pienso que este tipo de situaciones que de fuerza mayor nos obligan a replantearnos cómo gestionamos a la gente, donde nuevamente al tener muchas personas que trabajar desde casa y tener que empezar a lidiar con las situaciones tanto interpersonales, de familia, de niños pequeños, etcétera, pues hace que uno muchas veces de pronto no pueda empezar a trabajar a las 8 en punto de la mañana, sino al final arrancas, no sé, a las 9, cuando después de que ya lograste que tu hijo se conectara a la sesión del colegio, etcétera, etcétera, pero al final es enfocado en entregar un resultado y en los objetivos que te planteas en el día a día. Entonces es aprender al final a cambiar un poco esa forma de delegar y de liderar los equipos y de garantizar que efectivamente puedan trabajar de forma remota, que los viajes, por ejemplo, cuando de verdad uno muchas veces hacía un viaje, no sé, aquí en Colombia a Medellín a reunirme con un cliente o solo por un almuerzo, cuando finalmente lo podemos hacer de forma remota, entonces, y se cumple el objetivo. Entonces, sí considero que puede haber un cambio importante y al final de generar eficiencias en las organizaciones. No puedo estar más de acuerdo con David. Yo creo que el cambio llegó para quedarse. La forma de liderar equipos a distancia es distinto. También la forma de organizarnos. Yo creo que incluso va a cambiar la arquitectura de las oficinas. O sea, vamos a poder tener oficinas más pequeñas, donde un porcentaje de personas van a ir a trabajar algunos días. Las plantas también con turnos, la distancia social. En el fondo, no quiero ser pesimista, pero yo creo que esta es la primera pandemia de quizás de otros virus que vamos a tener que enfrentar. También después vienen otros desafíos importantes como sociedad. Entonces, vamos a liderar distintos, las organizaciones van a ser distintas, la arquitectura de nuestras oficinas va a ser distinta, la forma de motivar va a ser distinta. Y también, acá la persona y la empresa se fusionaron mucho más. En el fondo, su vida personal con la empresa y la continuidad de la organización se hace mucho más evidente. Y eso requiere nuevos desafíos, pero yo creo que somos perfectamente capaces de este nuevo desafío, solamente tenemos que prepararnos y ver oportunidades, porque yo creo que esto nos va a enriquecer y va a hacer que podamos plantear una sociedad bastante más sana y con prácticas que estábamos acostumbrados a hacerlas porque era la forma en que las hacíamos, pero no necesariamente nos habíamos dado cuenta si era la forma más eficiente. Y yo creo que lo que trajo el coronavirus es ver realmente dónde podemos ser eficientes, por ejemplo, como decía David, en los viajes, en los traslados, en la forma en que nos comunicamos como equipo, en la forma en que nos medimos, etc. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros dos expositores. Tremendo, encuentro que muy interesante todo lo que hablamos, muy atingente, porque es verdad que estamos en una maratón, no en una carrera de 100 metros, así que a preocuparnos de nuestros equipos, de nuestros ambientes de trabajo, y ahí ocupar los procesos y la tecnología para ayudarnos. Le agradecemos a toda la asistencia a este webinar, la participación que han tenido. No pudimos contestar todas las preguntas acá en vivo, pero no se preocupen, se los vamos a contestar después por mail. Y si les quedó alguna duda, algo pendiente, escríbanos por favor a contacto@altoinmune.com y ahí vamos a responderle todas las inquietudes que le puedan haber quedado a lo largo de la presentación. Muchísimas gracias a todos y ahí ya nos despedimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un gusto, David. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Muchísimas gracias.
gracias, muy chévere, muchas gracias. Buen día a todos. Gracias, hasta luego. Muy bien el tema. Hasta luego, muchas gracias.